La episiotomía es una técnica quirúrgica realmente que se hace en el momento en la fase final del expulsivo fetal, que consiste en la ampliación del canal vaginal con el objetivo teórico de minimizar los desgarros del esfínter anal. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas un día más a Aula Ginecología. Yo soy Carlos Piñel, ya me conocéis, y hoy vengo a hablar de un tema que me parece muy importante, como es la episiotomía. Yo coordino la unidad de suelo pélvico de mi hospital, el Hospital Quirónsalud San José, en Madrid, y el tema de la episiotomía es un aspecto que me parece muy interesante tratar, que las pacientes conozcáis para que tengamos un buen resultado de suelo pélvico a posteriori. Os cuento, la episiotomía es una técnica quirúrgica realmente que se hace en el momento en la fase final del expulsivo fetal, que consiste en la ampliación del canal vaginal con el objetivo teórico de minimizar los desgarros del esfínter anal. Un inciso en cuanto a los desgarros del parto: los desgarros perineales habituales son desgarros de primer grado, los que afectan a la piel perineal, los desgarros de segundo grado, los que afectan a la musculatura del perine, y ya tercer grado hablaríamos de afectación del esfínter anal externo o interno, y el cuarto grado de afectación de la mucosa rectal. El objetivo a evitar son fundamentalmente los desgarros de tercer y cuarto grado, que son los que dan lugar a severas disfunciones del suelo pélvico en el futuro. Sin embargo, un desgarro de primer, segundo grado es mejor que una episiotomía. De hecho, yo a mis pacientes siempre les digo que la episiotomía es un grado 2,5, ¿no? Porque es peor que un desgarro de segundo grado, obviamente mejor que un desgarro de tercer grado. Entonces, objetivo de la episiotomía: evitar desgarros de tercer y cuarto grado. Lo que ocurre con las episiotomías es que hubo un momento de la historia de la práctica ginecológica en las que se generalizaron, se sistematizaron. Hoy en día sabemos que realizar episiotomía sistemática en los partos, es decir, en todos los partos hacer una episiotomía, es un error, porque no tiene tantos beneficios. Debería ser una técnica muy seleccionada, muy individualizada en pacientes en las que consideremos en el momento exacto de la fase final del expulsivo que podemos tener una lesión del esfínter anal, y si no, no realizarlo. Para ello hay que individualizar, no sistematizar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda una tasa de episiotomías inferior al 10%. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que prácticamente nada que supere un 5% está verdaderamente justificado. ¿Por qué? Porque la episiotomía sistemática además ha demostrado no tener ningún beneficio. No reduce el daño de la cabeza fetal, no reduce la tasa de desgarros del esfínter anal. De hecho, la episiotomía se puede hacer medial, es decir, hacia el centro, hacia el esfínter, o lateral, un poquito lateralizada. Y la episiotomía medial no solo no mejora, sino que empeora el pronóstico, o sea, aumenta la tasa de desgarros de tercer y cuarto grado. La episiotomía lateral de manera sistemática no aumenta la tasa de los desgarros, pero tampoco la reduce, con lo cual no tiene ningún sentido realizarla. Otra ventaja teórica clásica que se le atribuía a la episiotomía era que disminuía la tasa de distocia de hombros, y eso también en los estudios que se han realizado se ha visto que no hay una reducción en la tasa de distocia de hombros por realizar episiotomías, con lo cual no tiene ventajas reales la realización sistemática de la episiotomía, porque además no solo no beneficia al suelo pélvico, sino que aumenta la tasa de problemas, de disfunciones del suelo pélvico. Bien, además, ¿qué efectos tiene la episiotomía? Bueno, pues como decimos, aumenta la tasa de desgarros perineales cuando realmente no debería ser así, y también obviamente tenemos mayor riesgo de una prolongación de la episiotomía. Muchas veces, yo que sobre todo en suelo pélvico veo muchas pacientes que dicen: me hicieron una episiotomía de 8 puntos. Bueno, yo creo que nadie hace episiotomías tan grandes. Lo que pasa es que las episiotomías cuando se hacen se van prolongando si no hay una buena protección perineal, y por tanto acaban siendo grandes lesiones, ¿no?, que afectan a muchos músculos del suelo pélvico.
Además, pueden dar lugar a defectos estéticos en la región perineal, aumentan el sangrado intraparto porque generalmente se seccionan vasos que sangran bastante, tienen mayor tasas de infección y de dehiscencia, es decir, de abrirse, se abren más las episiotomías que los desgarros naturales, y además son un condicionante en partos futuros, ya que la paciente que ha tenido una episiotomía en un parto previo tiene más tendencia a desgarrarse precisamente por esa zona que ha quedado más fibrótica. Además, las episiotomías en general dan mayores problemas, disfunciones de suelo pélvico, incontinencias urinarias o incontinencias anales y también mayor disfunción sexual. Bueno, pues con todo esto, entonces, ¿por qué existe la episiotomía hoy en día? ¿Por qué se realiza? Bueno, ya creo que ha quedado claro que no es una técnica que haya que hacer de manera sistemática para nada, o sea, completamente contraindicado. Y bueno, disculpad porque quería hacer un vídeo continuado, pero he tenido una pequeña interrupción. Entonces, lo que nos habíamos quedado es en si la episiotomía tiene todas estas problemáticas asociadas, y bueno, yo creo que ha quedado claro que no hay que hacer episiotomía de manera sistemática. Sin embargo, sí que hay algún caso puntual en el que puede estar indicado. Ese 5% que yo os decía, ese 10% que recomienda la OMS, y son situaciones muy específicas y muy individualizadas. Insisto, no hay ni un solo parto en el que a priori esté indicada la episiotomía. Es una situación, es una decisión que hay que tomar en el mismo instante de la última fase del expulsivo, cuando creemos que va a haber un desgarro de tercer o cuarto grado si no la realizamos. ¿Qué situaciones pueden ser estas? Bueno, clásicamente se ha hablado del riesgo de pérdida de bienestar fetal, ¿no? Un niño que necesita nacer ya y que que teóricamente, ¿no?, ese canal blando del parto, esa parte blanda, le puede dificultar. Bueno, yo creo que la parte blanda del parto nunca es un obstáculo demasiado intenso para que el niño salga, y si de verdad tenemos tanta prisa porque nazca el bebé, lo indicado sería hacer un parto instrumental. Sería probablemente, si estamos en una fase tan avanzada como para que se pueda hacer una episiotomía y hay mucha prisa por sacar al niño, lo que se puede aplicar es una ventosa tipo kiwi, que no requiere hacer una episiotomía y que nos va a permitir hacer la extracción fetal de manera rápida. Con lo cual yo creo que esa no es una indicación para hacer una episiotomía. En algunos casos, en algunos partos instrumentales, sí puede estar indicada cuando veamos que la distensión del periné es tan grande y el periné es muy cortito y creemos que sí se va a realizar. Aún así, fijaos que para evitar un desgarro de tercer o cuarto grado en un parto instrumental necesitamos hacer 19 episiotomías. Es decir, hay 18 pacientes que no la hubieran necesitado, con lo cual creo que hay que intentar individualizar mucho, ser muy cautos a la hora de realizarlas y solo en aquellos casos que verdaderamente sea necesario. Bien, ¿se puede evitar la episiotomía? O sea, ¿puede la paciente hacer algo para evitar la episiotomía? Bueno, yo creo que sí. Evidentemente es el profesional el que la efectúa y con lo cual hay mucha parte de responsabilidad en el profesional para tomar la decisión, pero hay algunos factores que pueden ayudaros a no necesitar la episiotomía, a hacer que el profesional no vea la necesidad de realizarla. Y son fundamentalmente dos. Uno de ellos es en cuanto a la velocidad del expulsivo. Si lo que se necesita es que el niño salga rápido o si el problema es que no termina de salir, yo insisto en que creo que ahí lo necesario es un parto instrumental, pero lo que desde luego no ayuda es el hecho de que el pujo materno no sea efectivo. ¿Cómo y qué es lo que generalmente perjudica mucho al pujo materno? La anestesia. Cuando tenemos una anestesia epidural excesiva, en la que no notamos nada, es muy difícil conseguir un buen pujo materno, con lo cual ahí habrá más episiotomías. La anestesia epidural está fenomenal y es necesaria en muchos casos porque el dolor es muy intenso, pero debe ser suave, una analgesia suave, es decir, hay que notar la salida de la cabeza fetal y ahí se empujará muy bien y duele un poco con la anestesia, pero es necesario. También se puede optar con un parto sin epidural con el que se empuja fenomenal, pero se puede tener anestesia epidural y notar todo con dosis suaves o con walking epidural.
Ese es el primer consejo. El segundo consejo sería el masaje perineal. El masaje perineal ha demostrado claramente en los estudios científicos disminuir la tasa de episiotomías. Disminuye la tasa de episiotomías porque aumenta la elasticidad y la sensación siempre es de una mejor percepción, es decir, por parte del ginecólogo, es decir, la persona que está teniendo el parto o de la matrona, la persona que está teniendo el parto va a sentir menos la necesidad de hacer la episiotomía porque va a decir que ese perineo tiene elasticidad y distiende, con lo cual no va a ser necesario realizar la episiotomía. Bien, y por parte de los profesionales, esto ya compete menos al paciente, pero por parte de los profesionales lo que hay que hacer es una buena protección manual en el momento del expulsivo que sustituye claramente a la necesidad de la episiotomía en la mayoría de los casos, sobre todo en partos instrumentales. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil. Perdonad por la pequeña interrupción de la mitad del vídeo. Y nada, espero que nos veamos en próximos vídeos aquí en Aula Ginecología. Un saludo y hasta la próxima.